Buenas noches hermanos, amigos, familia, la familia de la iglesia de la universidad, la familia de la iglesia universitaria. Esta noche continuamos con la temática de la semana de pasión, la última semana de Jesús, la semana en la cual el Señor Jesús definió el plan de salvación a través de su muerte, su sacrificio, a través de su cruenta muerte, el derramamiento de su sangre como cordero, definitorio para el plan de salvación. Tu salvación y mi salvación nos ha permitido tener libertad y vida eterna en su nombre y su poder. Anoche transmitíamos el mensaje acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y veíamos cómo Jesús en su entrada triunfal manifestaba su mesianismo y el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento profético de Jesús en su mesianismo, y con el plan de redención completándose, Jesús entra como rey para llevar salvación, paz, luz y vida eterna al pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel lo rechazó, o aunque los dirigentes religiosos del momento rechazaron a Jesús como Mesías y como rey, el pueblo que lo introdujo con ramas, mantos y con su efusivo saludo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Como lo decíamos anoche, Jesús entró triunfal. No solamente a Jerusalén, Jesús entró triunfal a tu vida y a la mía, a tu hogar, a tu matrimonio, a la crianza de tus hijos, a tus sueños y anhelos, para darte eterna redención. Y esta noche, hermanos, familia, querida familia de la iglesia universitaria, el segundo tema está basado en el capítulo 21 del libro de Mateo. Recuerda que anoche dejamos el capítulo 21 en la entrada triunfal desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Hoy vamos a leer capítulo 21 de Mateo, versículos 18 al 22, para analizar, revisar lo que Jesús hizo en su siguiente día, en el segundo día, después que sale triunfalmente de Jerusalén y llega a Betania, descansa en Betania y al siguiente día regresa a Jerusalén para predicar. Y mira lo que nos narra el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 18 al 22. Quiero que lo busques y lo leamos juntos. Mateo 21, 18 al 22. Dice la palabra de Dios: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto, lo de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Amén. Palabra del Señor Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, amado Dios, queremos que esta noche dirijas el mensaje a través de tu palabra y lleves consuelo y esperanza a los hermanos que están conectados y están escuchando tu palabra. Por favor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo nos narra entonces que después que Jesús salió de Jerusalén, en esa entrada triunfal, que lo recibieron con aclamación de alegría y de regocijo, porque el rey estaba siendo anunciado para entrar a Jerusalén, ahora Jesús se va a Betania, posiblemente a Betania, la casa de Lázaro, María y Marta, a quien Jesús unos días atrás había resucitado. Al siguiente día, dice el versículo 18 de Mateo 21,
que Jesús vino por la mañana nuevamente a Jerusalén y tuvo hambre. Algunos apologistas y algunos comentaristas bíblicos se preguntan ¿por qué Jesús tuvo hambre tan temprano? ¿O por qué Jesús tuvo hambre al llegar a Jerusalén? Ellos concluyen, o algunos concluyen, que Jesús tuvo hambre porque salió muy temprano. Recuerden Marcos 1:35, Jesús se levantaba muy de madrugada, aún siendo muy oscuro, y se levantaba a orar, a estar en comunicación plena con su Padre, a orar como nosotros deberíamos orar, para entrar en el plan y en el propósito de Dios. Deberíamos tener una relación íntima y continua con nuestro Señor, levantándonos muy de mañana, siendo aún muy oscuro como Jesús, para poder entrar a cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios en tu vida y la mía están destinados en el plano bíblico. Dios tiene un propósito de salvación contigo, y hoy también lo hace manifiesto a través de la palabra del Señor. Alabado y glorificado sea su bendito nombre. Y entonces, ¿por qué tuvo hambre Jesús? Bueno, suponemos que salió temprano, salió muy temprano para ir de Betania a Jerusalén, y tuvo hambre. Al llegar a la ciudad de Jerusalén, él ve que hay una higuera que en esa época debería tener fruto. La época de cosecha de las higueras en el tiempo de Jesús se daba en el mes de mayo y junio, la primera cosecha. La segunda cosecha estaba entre septiembre y octubre. Para esa fecha, cuando Jesús va, recuerden que estamos cerca del 14 de Nisan, donde Jesús va a morir en la cruz. Cerca del 14 de Nisan, Jesús está y entra a Jerusalén. Y para esa fecha, la higuera debía estar desprovista de hojas y tener frutos. Por lo menos frutos que se pudieran comer verdes. Porque la cosecha de los higos en el tiempo de Jesús, algunos consumían el fruto de la higuera verdes, otros lo consumían maduros. Pero para la época en que Jesús va a Jerusalén y se encuentra con la higuera, que está frondosa, está en su esplendor y su verdor, está cargada de hojas, pero no tiene frutos. Y entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Quiero decirte lo siguiente, que Jesús tiene un mensaje muy claro aquí en esta parte de la Biblia, del versículo 18 al versículo 22 del capítulo 21 de Mateo. Tiene dos mensajes y quiero dártelos. Uno positivo y el otro no tan positivo, o una buena noticia y la otra no tan buena, como tú la quieras elegir, como tú la quieras escoger, como tú la quieras recibir. La buena noticia es que Dios es un Dios que nos ha sembrado como árboles fructíferos, y Él es un Dios de frutos. Dios es un Dios de frutos. Esa es la buena noticia que el cielo tiene para ti. Dios es un Dios de frutos. Hizo el universo, el mundo entero lo hizo para fructificar. Por eso Adán y Eva le dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Nosotros somos seres creados para dar frutos, y frutos que lleven al arrepentimiento y a la vida eterna. Espiritualmente hablando, Jesús te dotó de fruto espiritual para vida eterna. Dios es un Dios de frutos. Esa es la primera buena noticia. La segunda noticia, que posiblemente no es tan buena, quizá para algunos no es tan buena: Dios, como es un Dios de frutos, viene a pedir los frutos que sembró en nosotros. Dios es un Dios de frutos. Segundo, es un Dios que pedirá frutos. Hoy, mañana o cuando sea el momento, Dios, como es un Dios de frutos, pide fruto. Por eso Jesús, cuando entra a Jerusalén el segundo día de su fatídica semana, de su última semana de vida en esta tierra, entra a Jerusalén, tiene hambre, va al árbol que debía estar provisto de frutos y desprovisto de hojas. Ese árbol solamente exhibía hojas, el verdor de sus hojas, el esplendor de su naturaleza verde, lo exhibía ante Jesús. Y no era época de hojas, era época de frutos. Por ello Jesús se indigna,
Por ello Jesús se siente defraudado, porque el árbol que simbolizaba para este momento, literalmente hablando, para el momento en que Jesús entra a Jerusalén, ese árbol de higos, esa higuera simbolizaba a su pueblo, al pueblo de Israel. Si no, te invito a que vayas al capítulo 13 del libro de Lucas. Y en el capítulo 13 del libro de Lucas te das cuenta que la misma proporción de la parábola del capítulo o del episodio del capítulo 21 de Mateo, desde el versículo 18 al 22, paralelo a ello, Lucas nos recuerda que el episodio de la higuera estéril es paralela al capítulo 21. El capítulo 13 de Lucas es paralelo al capítulo 21 de Mateo, porque es el mismo acontecimiento, la higuera estéril, la higuera que no produce. Dios había provisto a Israel como pueblo fructífero, como árbol fructífero. Así lo dice el capítulo 5 de Isaías, desde el versículo 7. Dice que la casa de Israel es plantío de Jehová. La casa de Israel es árbol fructífero. Y cuando Jesús va a Jerusalén y se encuentra la higuera, que es símbolo y tipo de lo que es Israel, Israel estaba exhibiendo su religiosidad, pero carente de bondad y de generosidad hacia los demás. Israel exhibía una carga litúrgica impresionante que era atracción a la circunvención, a los vecinos. Los ritos y las fiestas religiosas de Israel eran las hojas verdes, era la frondosidad y el verdor de Israel, pero que carecía de fruto. No había fruto. El capítulo 13 del libro de Lucas nos narra lo siguiente. Lucas capítulo 13, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, encontramos la misma expresión de Mateo de la esterilidad de un árbol que estaba ocupando una tierra fructífera, pero que ahora el árbol no tenía frutos, aunque llegó la época de tener frutos. Mira lo que dice en Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Ese episodio que nos narra Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, es el mismo de Mateo 21. Aquí Lucas lo narra desde su cosmovisión. Y esta parábola que narra Lucas, que sí, tiene gran significado, tiene significancia para nosotros, dice Lucas que al igual que el árbol que estaba en Jerusalén cuando Jesús va a buscar fruto, aquí narra que el dueño de la viña, el dueño de las vides, tenía plantada también una higuera, un árbol fructífero como la vid, un árbol fructífero que daba higos, que daba frutos, porque había sido sembrado en una tierra fértil. Ese árbol no tenía fruto. Durante 3 años, narra Lucas en el capítulo 13, versículos 6 al 9, durante 3 años Jesús ministró a Israel. Jesús predicó en las laderas, Jesús predicó en la ciudad, Jesús predicó en los pueblos, Jesús predicó el mensaje de la venida del reino, del rey que había venido, que había nacido para salvar a Israel. Ahora durante 3 años Jesús había ido a abonarla, a cuidarla, pero Israel era un árbol sin frutos, un árbol sin frutos. Y Jesús había ido 3 años a predicar. El significado de la parábola de Lucas 13 significa que Israel, sembrado en un terreno fértil,
como árbol, como higuera, no tenía fruto y Jesús fue a buscarlo. Durante 3 años fue a buscarlo, durante 3 años fue a recoger, pero no halló nada. Y la expresión bíblica de Lucas expresa entonces que la viña que tenía Dios era Israel. Y cuando dice el versículo 6 que la viña había sido plantada en un terreno fértil, significa que Dios plantó a Israel en un territorio fructífero. Y ese territorio fructífero no esperaría más, sino que todo lo que se sembrara produjera fruto. Pero Israel no produjo frutos. Por eso dice la expresión del versículo 9 que Jesús vino a buscar fruto en ella. Es decir, Jesús fue con esperanza de buscar fruto como dueño de la vid, como dueño de la higuera, como dueño del territorio donde había sembrado a su pueblo para que fuera fructífero, pero no lo halló. Eso significa decepción. El versículo dice que no lo halló. ¡Qué decepción tan grande! Esa decepción grande era la esterilidad impenitente del pueblo de Israel, que estaba rechazando a su dueño, estaba rechazando a su rey, estaba rechazando a su Señor, estaba rechazando a quien lo había sembrado para que fuese fructífero, porque la esencia y la naturaleza del pueblo de Dios era para dar el fruto, pero Israel no estaba dando el fruto que Jesús esperaba. Por eso, con gran sentimiento, el versículo 6 dice que no lo halló. Sentimiento de decepción por la esterilidad impenitente de Israel. Y luego el versículo 7 dice que el viñador, es decir, el patrón, el dueño de ese terreno, que era Dios el Padre, Jesús era el viñador. Entonces le dice el dueño al viñador, le dice, córtala. Esa expresión manifiesta o significa que la decepción pasaría a un plano de un juicio, a un plano de una sentencia. La sentencia era córtala. Hermanos, esto es de gran significación, y en este segundo día en donde Jesús está caminando rumbo hacia su sacrificio de muerte cruenta en la cruz del Calvario, ahora estaba brindándole y proporcionándole a Israel una segunda oportunidad, una oportunidad grata, una oportunidad de salvación. Pero Israel desconoció el tiempo de su salvación, desconoció el tiempo de su buenaventura. Y ahora Jesús, decepcionado, como lo dice en el capítulo 21 de Mateo, Jesús le dice a la higuera, no produzcas más frutos. Y se secó la higuera. Israel estaba por presenciar su destrucción definitiva, que en el año 70, cuando el general Tito, del emperador romano, el general Tito, comandante del ejército romano, destruyó a Jerusalén, no queriendo destruir el templo, pero un soldado con una tea encendida, cuando vio que la gente corría para esconderse en el templo, tiró esa tea prendida, y Tito, gritando que no lo hiciera, el ruido de las espadas y el grito y el gemido de la gran mortandad que había ese día ahí, el soldado no escuchó. Las cortinas del templo se incendiaron y todo se incendió, matando todo el que estaba dentro y destruyendo totalmente el templo. En el año 70 sucedió eso. ¿Recuerdas que Jesús había llorado sobre la colina cuando vio a Jerusalén y dijo que había desconocido el tiempo de su salvación? Israel desconoció el tiempo de su salvación, y pasado el tiempo, Israel fue destruido. Por eso lloraba Jesús. Y en esta parábola, en la parábola de la higuera estéril de Mateo 21 y de Lucas 13, Jesús nos está recordando que nosotros también somos plantío de Jehová. Somos árbol fructífero, y pronto Jesús vendrá a buscar fruto de nosotros. Vendrá a buscar fruto de nosotros, que somos su pueblo. Somos su árbol plantío, su árbol plantado en terreno fértil. Nosotros, donde fuimos establecidos por Dios, donde tú estés, hermano querido, donde tú estés, eres un árbol que da fruto. Pero si estés donde estés, si no das fruto, el Señor se decepcionará, y prontamente vendrá el día del juicio, y se ejecutará el juicio contra los que no demos fruto en esta tierra, contra los que no hemos dado testimonio de su palabra y su poder. Entonces, y solo entonces, ese día se prorrumpirán las palabras de sentencia para el juicio final. ¿Y dónde estaremos nosotros? ¿Dónde estaremos? Mira que la parábola
de Lucas 13, el versículo 9, la parábola no termina. La parábola no termina porque no se sabe qué sucedió con el árbol. ¿Se cortó? ¿Lo cortaron? En Mateo 21, el árbol se seca y los discípulos se admiran. Los discípulos se admiran de ver el poder de la palabra de Jesús. Hay poder en la palabra de Jesús, mi hermano. Hay poder en la palabra de Dios. Debemos aferrarnos a la palabra. Debemos edificarnos en la palabra. Debemos sanarnos con la palabra porque hay poder en la palabra de Jesús. La palabra de Jesús emitió la sentencia contra el árbol en el capítulo 21 de Mateo. Jesús dijo, nunca más vuelva a dar frutos este árbol, porque solamente exhibe hojas, solamente exhibe su verdor, solamente son apariencias. Y recuerde una cosa, hermano querido, recuerde una cosa esta noche, no se le olvide que Jesús lo que más desprecia del ser humano es la hipocresía. Lo que Jesús más rechaza del ser humano y lo que es más ofensivo para Jesús es la hipocresía. El árbol del capítulo 21 de Mateo solamente estaba lleno de hojas, aparentando ser un árbol fructífero, y solamente era hojas. En ocasiones donde no debía tener hojas, tenía hojas. En ocasiones donde tenía que dar fruto, no daba fruto. El árbol estaba inutilizando la tierra, estaba inutilizando el lugar donde Dios lo había puesto para dar testimonio, para dar fruto, pero no lo encontró. Querido hermanos, esta es una seria reflexión. Si nosotros somos árboles del Señor, como lo dice el capítulo 5 de Isaías, desde el versículo 7 en adelante, árboles plantados en un terreno fértil, si somos solamente aparentadores de religiosidad, ritualistas, pero carecemos de frutos para la eternidad, no podemos correr el riesgo, querido hermano, amigo, familia, querida hermana, tú que me escuchas, no podemos correr el riesgo de que el Rey de Reyes venga, de que el dueño de la viña venga a buscar fruto en nosotros y no lo halle. No podemos correr el riesgo. Fíjate que Jesús, en el capítulo 13 de Lucas, intercede por Israel. 3 años había venido a buscar frutos. 3 años había venido a buscar cosecha y no lo había hallado. 3 años. Y el padre, el dueño de la viña, le dice, córtala. El dueño de la higuera le dice, córtala. La sentencia de juicio fue dada sobre el pueblo. La sentencia de juicio fue dada sobre el árbol. La sentencia del juicio fue dictaminada. Pero Jesús, en su infinito amor y misericordia, intercede por Israel como intercede por nosotros. Jesús hoy en el lugar santísimo está como sumo sacerdote en el santuario celestial. Está intercediendo por ti y por mí para que nosotros demos frutos, para que Él venga a cosechar los frutos para la eternidad. Y Jesús le dice, no la cortes todavía. Déjala este año. ¿Sabe lo que eso significa? 3 años. 3 años. Jesús vino a buscar fruto y no lo halló. Y ahora intercede ante la sentencia del Padre, intercede que la corte, pero Él dice, no, déjala un año más. Yo la apoyo, yo la abono, voy a escarbarle un poquito aquí y voy a abonarla. Y si da fruto, entonces bien, la dejamos. Pero si no da fruto, la cortamos. Aunque aquí el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9, especialmente el versículo 9, hay una palabra griega que se llama aposeopesis. Aposeopesis es una figura literaria que dice que el episodio no termina porque tú y yo tenemos que darle terminación a esa parábola. Tú y yo tenemos que darle terminación a esa historia que quedó en suspenso, porque no sabemos si el árbol fue cortado. En Lucas 13, no sabemos si el árbol fue cortado 1 año, 2 años, no sabemos. Lo que sí sabemos es que tú y yo o estamos en el 3er año o estamos en el 4º año. Jesús dijo que había venido por 3 años. Lee Lucas 13, desde el 6, en el versículo 7 es donde está. 3 años. Y luego Jesús dice, déjala 1 año más, en el versículo 8. Déjala 1 año más. La reflexión para esta noche es, querido hermano, querida hermana, querido amigo de la iglesia universitaria, si tú eres un árbol fructífero,
Si tú eres un plantío del Señor, si tú eres árbol de Jehová y no tienes fruto, la sentencia que nos espera es lamentable. Pero Jesús nos da un año de gracia, nos da un año más para que nosotros reflexionemos y recapacitemos y le demos frutos cuando Él venga a buscarlo. Si has pensado bien en lo que estamos mostrando aquí, entonces este año 2021 puede ser el año donde Cristo vendrá a buscar fruto en tu vida. Un año, dijo el Señor en el versículo 8, déjala este año. Este año significa para ti o el tercer año o el cuarto año. Si es el cuarto año es definitivo. Jesús vendrá a buscar fruto y el fruto tendremos que darlo porque somos árboles cuya esencia es dar fruto. No esterilidad, no impenitencia, no pecados guardados. Necesitamos entregarle nuestra vida al Señor y este año es el año en que el Señor espera que tú entregues tu vida a Él. Este es el cuarto año. Tenemos ya el primer trimestre casi agotado. 90 días casi agotados. El mes de marzo se fue, el primer trimestre, 90 días. ¿Cuántos días nos quedan para finalizar los 365 días del 2021? Si este fuera tu cuarto año y Jesús te pide frutos en este cuarto año, ¿qué fruto estás albergando en tus ramas para entregárselo a Jesús? Si este es tu cuarto año, debemos entregar nuestra vida a Jesús. Si tú, querido amigo que me escuchas, no has entregado tu vida al Señor, si tú no has bajado las aguas bautismales, si tú no has hecho pacto con el Señor, si tú no le has entregado el manejo de tu vida en las manos del Señor, y este es tu cuarto año, apresúrate a entregar tu vida al Señor, porque no sabemos si pasado este trimestre tenemos que bajar a la sepultura. No sabemos si seremos contaminados de COVID y entraremos a un UCI o a una sala de UCI. Porque el que está en una sala de UCI, el 70% del que entra a UCI está al otro lado, está cerca de la muerte. Solo un 30% del que entra a UCI sale vivo por un milagro del Señor. Entonces, entrega tu vida al Señor. No tardes más. Este es tu cuarto año. Jesús pronto vendrá a buscar fruto. Y si no lo haya, serás cortado para la eternidad. Serás cortado definitivamente de esta tierra. Serás cortado para ser aniquilado totalmente en el lago que arderá con fuego y azufre. No esperemos más, no tardes más. Ven a Jesús. Esta noche es la noche de entrega. Esta noche tenemos que reflexionar y decirle a Jesús: Señor, si has aprobado para mí el cuarto año después de los 3 años, entonces yo este año 2021 entregaré mi vida a ti. Amado hermano, querido amigo, esta noche llegó el momento de entregar nuestra vida a Jesús. Estamos en el cuarto año. Este año tendría 365 días, 24 horas, 48 minutos, 45 segundos, 100 centésimas de segundos. ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿Cómo está nuestra vida? Si Jesús viniera ahora, ¿encontraría fruto? Si hoy fuera la venida de Jesús, si esta noche fuera tu última noche y Jesús te dijera: vengo a tomar frutos, vengo a buscar tu vida porque se acabó tu tiempo en esta tierra, ¿qué fruto recogerá el Señor? Te invito a que entregues tu vida a Jesús y quiero que la entregues en el momento de la oración. Si tú quieres entregar tu vida, llama al pastor Álvaro Díaz, llama a los ancianos de la iglesia de la universidad y dile: yo entrego mi vida a Jesús. Yo quiero este sábado tomar mi bautismo, o yo quiero en este trimestre, al final del trimestre, quiero entregar mi vida a Jesús. En esta oración quiero bendecir tu vida y que el fruto de tu corazón sea de arrepentimiento y de vida eterna. Vamos a orar. Querido Padre, amado Dios, que las personas que han oído este mensaje, que las personas que están oyendo esta oración, sea el momento cumbre de sus vidas para entregar sus vidas a ti. Tú vienes, como fuiste a Israel a buscar frutos. Tú vendrás, tú eres un Dios de frutos y nos pedirás frutos. Por eso esta noche, Padre,
por favor, que el fruto de nuestro corazón sea el arrepentimiento y la entrega genuina a Jesucristo, nuestro Salvador, a través de las aguas del bautismo y a través de una vida seria y de una vida comprometida para el reino. Por favor, Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, amigos, Dios te bendiga. Nos vemos mañana para el tercer tema. Sigamos la ruta hacia el Calvario de Jesús, hacia la resurrección de Cristo, que significó nuestra salvación y nuestra vida eterna en su nombre y su poder. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Chao.